Estás escuchando Va por Nosotras, con contenidos de actualidad, entrevistas y consejos para mujeres. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Va por Nosotras y en nuestra web www.vapornosotras.es y suscríbete a nuestro canal en iVoox y en iTunes. Buenos días, buen día, Gunón, ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino. Os presento a mi compañera Marta Llévenes, yo soy Pachi. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, Pachi, pues encantada de continuar un día más con todas vosotras. Hoy os vamos a hablar de algo muy especial y queremos analizar un poquito cómo estamos las mujeres en nuestro país. A partir del Festival de Cannes, Balanov, un cineasta muy joven de solo 26 años, ha conquistado a la crítica de este festival con su ópera prima, que se llama Test Nota o Demasiado Cerca. Esta ópera prima, esta película, denuncia la sumisión de las mujeres en el Cáucaso, así que queremos ver un poquito cómo está la situación por aquí. Y contamos con una compañía un poquito especial. Hoy nos acompaña una mujer, por supuesto, oyente y amiga que nos va a dar su opinión. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Hola, Diana. Pues en principio este cineasta, y es un poco por el que nos ha abierto el tema, nos decía que en el Cáucaso se habla pues de una sociedad donde prima la autoridad paterna y la idea de como yo te he traído al mundo, debes hacer lo que yo te mande. ¿Cómo veis esta situación en España? ¿Creéis que existe todavía esa sumisión al padre y después al marido? Bueno, yo creo que sí que inconscientemente o subconscientemente existe, aunque seamos mujeres que no vengamos de una familia estrictamente patriarcal o que predique la sumisión, sí que hay ciertos detalles que se pasan por alto la mayoría de las veces, pero que siguen estando ahí un poquito, incluso en nosotras que somos ya mujeres adultas. Ya parece que eso ha pasado, pero en las chicas jovencitas de hoy en día sí hay algunos detalles que se pueden ver. Yo, por ejemplo, tengo amigas de mi hijo, que son chavalas que están ahora en la adolescencia o empezando la adolescencia. Hay ciertas cosas que al final pues las llamamos de una manera o de otra, puede ser sumisión, puede ser micromachismo, tontadas que no le das importancia y que al final te hacen que tú asumas un papel de sumisa, entre comillas, sin quererlo, sin darte cuenta, sin provocarlo, sin nada, yo qué sé, que te abran una puerta, que te dejen sentarte, que te acerquen, no sé, que las cosas que sean de fuerza las hagan los chicos, que ese tipo de cosas todavía sí que por lo menos en este país y en la sociedad y en las casas está muy instaurado, por mucho que igual nos demos de progresistas, seguimos haciendo cosas en casa inconscientemente que no ayudan a ese progresismo. ¿Y tú, Pachi, cómo lo ves tú? Desde el punto de vista de un hombre, ¿crees que sigue existiendo esa conciencia de yo estoy en casa y la mujer es la que tiene que hacer, la mujer es la que se carga toda la tarea del hogar, es la de agachar la cabeza y hacer la comida que a las 2 se coma sí o sí porque el marido está sentado a la mesa? ¿O crees que eso está cambiando? Hombre, está cambiando, pero yo creo que existe. Y como yo creo que ya hemos hablado en más de una ocasión, depende de dónde vivas. Es decir, depende de los lugares, por ejemplo aquí en España, bien en la zona sur, si es una zona rural, si es una ciudad más grande, cambia mucho la cultura entre unas regiones y otras, y esto sigue existiendo, yo creo que sigue existiendo, y posiblemente en ciudades un poco más grandes, bien en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, no ocurre tanto porque digamos que la cultura ha evolucionado un poco más, pero en las zonas rurales creo que sí sigue existiendo más, también porque el trabajo es mucho menor, y muchas mujeres no trabajan, están en casa y se encargan de las tareas familiares casi por obligación. Eso te iba a decir, porque una cosa es que tú decidas por X motivos que, no quieres trabajar y quieres dedicarte a la casa, que sigue siendo sumisión, pero es por decisión propia, y otra cosa muy distinta es que sea una obligación, porque al final tu marido tenga que ser el que trabaje, tú no puedas trabajar porque no haya trabajo, básicamente, y tengas que dedicarte sí o sí al cuidado de la casa y de los hijos. A mí me llama mucho la atención, más que en zonas rurales, me sigue llamando la atención, por ejemplo, y eso nos lo dirán nuestras oyentes de México, Venezuela, Colombia, la zona de Latinoamérica. De hecho, hoy he visto un vídeo, que no voy a decir el nombre de la persona que lo ha puesto en Facebook, porque suele poner muchos y me niego a dar publicidad a este tipo de vídeos, que lo más bonito que decía era que el hombre era un regalo divino y que había que cuidarlo, que había que trabajar para él, que había que darle de comer, que había que limpiar para él. ¿Y esa laja de dónde ha salido? Esa laja ha salido en Facebook y mira, mejor no te lo cuento. Madre mía. O sea, para que te hagas una idea, lo que decía es que si tu macho sale de casa
porque tiene ganas de juerga, debes darle dinero para alcohol. Y si encima luego llega oliendo a otra, no pasa nada porque tú sigues siendo la oficial, que es la que presenta a la familia y a los amigos. ¿A ti qué te parece? Hombre, pues fíjate, o sea, ser la oficial, qué Madre honor, mía, ¿no? O sea, es que yo más que, fíjate, es verdad que es cierto lo que tú decías, Pachi, que depende de las zonas, depende incluso de lo que decías, Marta, de los países, depende de muchas cosas, pero al final lo que más depende es lo que cada uno en su casa, porque es que cada uno en nuestra casa, a veces sin querer, es lo que decía antes, fomentamos estas cosas, porque el hecho de que llegue tu pareja, en este caso, es la verdad que estadísticamente casi siempre suele ser más el hombre el que dice la típica frase: ¿te ayuda en algo, cariño? Es que no es cuestión de que me ayudes, es que tú tienes tanta responsabilidad la misma como responsabilidad que yo, pero es que en este caso el hombre en concreto seguramente en una mayoría bastante importante de los casos lo diga encima de buen rollo, ¿sabes? Sí, lo más probable. Como que, no, si yo ayudo a mi mujer, ¿no? Yo colaboro en casa. Claro, bueno, pero colaborar todavía es una palabra que, oye, a lo mejor se puede incluso más aceptar. Pero que me ayudes tú a mí, bueno, pues si quieres hacemos al revés, te ayudo yo a ti un día a ver qué pasa. Entonces, por eso te digo que más que todo en las propias casas o en unos mismos, es que al final es así. En unos mismos tenemos que hacer que cambie nuestra mentalidad en general. Porque lo que te digo, las personas que nos creemos que somos abiertas, que somos progresistas, que somos feministas, que somos... Y aún así tenemos esos ciertos dejes a veces, Sí. ¿sabes? Entonces, pues... Son difíciles de eliminar. No, es difícil porque ya te digo que están implantados en el cerebro y son yo me difíciles. las doy de esto y luego tengo ciertas cosas en casa, lo típico, no, esto no lo hagas tú porque tú no lo haces así, no lo haces bien. Ya. No, es que... En tu caso, por ejemplo, que decías, tú tienes un hijo en la adolescencia, ¿le ves connotaciones machistas en algunos casos? Pues fíjate que sí, que yo le he educado, creo que en lo que yo considero que tiene que ser, ¿no? En la igualdad, en el feminismo, Sí, en sí. esto, pero sí que es cierto que tiene algunos dejes. ¿Pero por qué puede ser? Pues ¿Por mira, el colegio, por las compañías o simplemente porque en el cerebro nuestro masculino lo tenemos ya implantado genéticamente y va a pasar mucho tiempo hasta que esto se vaya Pues yo contrarrestando? creo que hay un poco de todo, ¿vale? Porque una cosa es lo que vea en casa, que está muy bien, por supuesto, es la base principal, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay un factor externo también que te influye sí o sí. La televisión también, entiendo. Todo, los amigos, el cole, la calle, yo qué sé, hay un montón de cosas externas que te pueden influir, y más estos chavales que están sobreinformados, o sea, es una pasada. Sobre mal informados. Sobre mal informados, por Efectivamente. supuesto. Las porque redes tienen sociales acceso- hacen mucho daño, ¿eh? El problema es que tienen acceso a toda la información y ellos Y no saben no filtrarla. son capaces de filtrarla, efectivamente, porque no son adultos, no tienen todas las armas o todo lo que tengan que tener para eso. Y sí que es cierto que hay algunas cosas que sí que se notan, no mucho, porque ellos, de cara a sus amigas, por ejemplo, eso sí, tienen bastante claro esas cosas, pero luego, cuando tienen pareja, pues sí que el rollo como un poco De protector, posesión o más que posesión, que bueno, al final está todo un poco encubierto, pero como protección, y las mismas niñas les agrada esto, ¿vale? Eso es. Pero ¿por qué les agrada? Porque lo primero es que no tienen ni idea, están empezando a relacionarse en otros aspectos que no se relacionaban anteriormente, entonces están aprendiendo. ¿Qué aprenden? Lo que ven. Pero no siempre es lo que tienen en casa, o lo que, ya te digo que influyen muchas cosas. Y cosas que son aparentemente poco perceptibles, que las dejamos pasar, y son esas cosas las que el día de mañana pueden hacer daño. No siempre, porque al final todo evoluciona, incluso lo que decías tú, la genética, yo creo que tiene que ver, seguro, pero bueno, todo evoluciona y la cosa va mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor. Y yo no he tenido ninguna experiencia rara en mis tiempos, pero ahora veo que es distinto. Pero aunque vaya mucho mejor, todavía hay algo enquistado ahí que viene, lo que te digo, de muchos focos, de casa, de la genética, del externo, de todo. Viene de muchas cosas que, bueno, tienen que aprender ellos también a empezar a gestionar. Es verdad que en cierto modo, y yo eso a mí me sorprende porque yo he llegado a oír a alguna niña de decir es que mi novio no me deja salir o mi novio no me deja ponerme minifalda, que no tendría más de 15 o 16 años. A mí me da la impresión de que estamos volviendo un poco atrás. De que estamos otra vez volviendo a... No volver, es que nos ha ido. Sí, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, Es que no en se mi ha ido. generación Yo lo lo he tenía escuchado, un poco menos... No, yo también lo he escuchado. menos dentro, digamos. Y ojo, yo vengo de una zona rural, quiero Ujú. decir, que vengo de una zona en la que está muy enquistado el tema de la mujer sumisa. Ujú. Pero aún así, creo que mi generación lo tenía menos interiorizado. Y sin embargo, ahora volvemos a una generación que creo
que está dando un paso atrás. Yo estoy de acuerdo, con Marta, porque es verdad que yo tengo 40 años y en mi generación a mi pareja no se le ocurría decirme, y yo soy de Madrid, no soy una zona rural, no se le ocurría decirme no te pongas esto, o no hagas lo otro, o no hables con esto. Y sin embargo ahora es cierto que se oye que hay ese tipo de problemas en ciertos sectores de la adolescencia o de la juventud. No sé si ya eso depende de las zonas o de los barrios o de los sitios, porque yo eso sí que no lo he visto, por ejemplo, pero sí lo he oído. Sí, yo sí. Sí, yo sí lo he escuchado. Yo sí lo he escuchado y ya te digo que en mi adolescencia sí que he escuchado a alguna chica decir, no, es que a José Luis no le gusta que me ponga esto, que voy muy provocativa. O sea, lo he escuchado. Sí. O sea, y cuando de salir de fiesta y estas cosas y decir, no, me voy a poner unos vaqueros que no quiero lío, que luego se cabrea. Claro, sí, por eso te digo que yo lo he escuchado casi más. O bueno, a lo mejor yo en mi momento no lo viví, tuve esa suerte, entre comillas, porque al final hay que llamarlo así, ¿no? Porque todo lo que tú vives en la adolescencia te marca sí o sí Para el resto. para la persona que tú eres luego de adulto. Entonces es una pena que ahora estos comportamientos se vuelvan a dar cuando se supone que ahora mismo hay mucha más información, muchas más armas, la relación con los padres ahora es distinta. Yo me centro en la adolescencia de ahora, ¿no? Que se supone que es más abierta, es otro rollo, pero luego entre ellos es verdad que mantienen sus códigos y sus cosas, y ahí sí que te voy a decir, por lo que yo he visto de amigos de mi hijo, que en ese caso sí que yo veo diferencia entre chicas y chicos que provienen de familias sudamericanas, fíjate. Más que chicos y chicas que sean de aquí. Que también los hay, cuidado. Porque la que yo te Por digo supuesto, que vaya a decir no es que tal, era una chica que, vamos, acento de fuera no tenía, ni acento andaluz tampoco. Quiero decir que seguramente sería de aquí de Madrid. No, por supuesto. O de zona de alrededor. O de cualquier ciudad importante de España. Pero bueno, yo en concreto sí que lo he visto más en este caso porque yo no sé. Y ya tampoco creo que sea, fíjate, de que lo vean en casa o algo, sino que es que están volviendo, lo que habláis, a una manera de relacionarse entre chavales tan pequeños, tan jóvenes, que es totalmente insana y que luego es eso, que el día de mañana al final te crea problemas para relacionarte de verdad con personas adultas, porque tienes eso en la cabeza, esos clichés, esas cosas, y te da, pues ya no sé si miedo o vergüenza o lo que sea. Yo fíjate que creo que el miedo tiene mucho que ver. Nos hablabas del tema de Sudamérica. Hablábamos cuando estuvimos hablando del Día de la Hispanidad con compañeras de países, estuvimos hablando con una compañera venezolana, por ejemplo, con una compañera mexicana, y nos decían que la seguridad en sus países para la mujer no era excesiva. Entonces, a lo mejor, quizá ese miedo sea lo que supedite un poco a la mujer por debajo del hombre. Fíjate aquí con la tontería, el caso de Diana Kerr. Bueno, es que O sea, así ahí ha estado clarísimo. No sé si has leído comentarios que han salido, por ejemplo, en El País, que es un periódico de cabecera de este país. O sea, eran comentarios que iban desde el que hacía sola a esas horas por la calle a porque llevaba una Es que es minifalda a las alucinante. 3 de la mañana. Es Entonces, alucinante. quizá ese miedo a, no, es que soy mujer, que nos lo están inculcando desde hace años, quiero decir que no es nada nuevo. Claro. Entonces, en lugar de educar a la persona que sale a la calle y decir, no, es que una mujer es una mujer, no es no, oye, no te Claro. metas donde no debes, el miedo se nos transmite a nosotras. Entonces, quizá ese miedo sí que provoque cierta sumisión en la mujer. Y ahí ya es generalizada, quiero decir, ya hay ni Sudamérica, ni España, Claro, ni África, da lo es mismo. que las mujeres resulta que vamos con una mochila encima que los hombres no llevan, que es a qué hora sales, a qué hora entras, qué llevas puesto, qué no llevas, cómo vas, cómo vienes, si te... Bueno, también lo recibimos, depende de la mujer. Es decir, que si la mujer es celosa, también nos lo dicen. Bueno. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, pero las consecuencias que tiene para un hombre una mujer celosa no tienen nada que ver con las consecuencias que tiene para una mujer un hombre celoso o no celoso, porque en el caso que has dicho tú de Diana Kerr, ni siquiera era ni su pareja, ni le conocía, ya. ni Es que hay nada. gente O sea, que quizá ni la es conozca. que no tiene que ver con eso, sino que tú ves a una mujer, habrá algún caso, por supuesto, no digo que no, estarán las estadísticas en algún sitio, pero a una mujer no se le ocurre coger a un tío y hacerle lo que, ¿sabes? No, Porque, eso seguro. claro, a eso me refiero. Entonces, ahí sí que está claramente la idea de sumisión. Y es que yo lo hago, ¿por qué? Porque puedo. Porque yo a esta niña la puedo coger, la puedo atar, la puedo desnudar, la puedo hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque soy más fuerte que tú. El físico influye, o sea, el físico, algo tan primitivo, todavía influye en un caso que ha pasado hace un año. Que es que es verdad que en este caso
casi todo el mundo sabía que algo raro había pasado, estaba claro. Se intuía. Esta niña no estaba viva y estaba claro. Pero el hecho de utilizar tu fuerza física, como ha sido en este caso y como sigue pasando, del hombre a la mujer, es lo que hace que estemos hablando ahora, en este caso, de este tema de que la mujer sumisa. No es que sumisa, es que muchas veces, claro, por la fuerza, yo también puedo coger a un gatito y hacerle lo que yo quiera. O a un bebé, o a un, ¿sabes? Entonces, utilizar es un problema de mentalidad. Aunque tú utilices el físico, es la mentalidad de ciertas personas que no es que estén locas ni que tengan un problema mental, sino que abusan de su superioridad en el sentido que sea. Efectivamente, una mujer maltratada no es que sea una mujer sumisa, es que es una mujer obligada a ser sumisa. Eso es una mujer sometida por obligación y por la fuerza. Entonces, realmente, y por ejemplo, hablando de esto, pues del maltrato, del tema de pues las desapariciones y los asesinatos, véase el de Diana Kerr, por ejemplo, véanse las niñas de Alcácer, véase Rocío Baninkoff, ha habido 1000 de este tipo. ¿Vosotros creéis que realmente se ponen las medidas necesarias desde los órganos gubernamentales? Porque creo que lo que se transmite, se puede hacer mucha más publicidad, se puede utilizar la televisión, los medios de comunicación, desde el gobierno, para poner medidas, para concienciar a la población de este tipo de cosas. ¿Creéis que se hace lo suficiente? Porque a mí me parece que no. Yo creo que no, pero también es muy complicado en el momento en el que estamos por la globalización de Internet. Es decir, tú abres Internet, una persona, un adolescente, abre Internet y tiene contenido de todo el mundo. Entonces, ahí el gobierno de cada nación no puede hacer nada. A menos que seas Corea del Norte y restringas el acceso, o Irán y restringas el acceso a Facebook o este tipo de cosas. Pero como aquí no lo puedes hacer, el contenido al que tienes acceso, y lo ves en los videoclips musicales, sí, ves esa sumisión en cantantes incluso femeninas, y que si lo hacen muchas veces también se las ataca. Hemos visto lo de Becky G, ¿no? Con la canción de Somos Mayores, ¿no? Me pone enferma. Entonces, bueno, digamos que es que tienen acceso a todo este tipo de cosas y esto les influye mucho tanto a las adolescentes como a ellos. Claro, efectivamente, estamos hablando de lo que te decía, el factor externo, por supuesto, es imposible de controlar. Eso es imposible, pero claro, se trata de que a las personas en general, ya sean chavales, ya sean adultos, ya sean niños, se les conciencie de tal manera que por mucho que ellos vean, porque vemos todos millones de cosas. Ya no te digo una canción de Me gusta menos, es que estábamos viendo que se está ahogando gente en el mar porque lo único que hacen es salir de una guerra. Es que estamos viendo tantas cosas, tantas cosas tan crueles y tan que la idea es que se tenga una base para poder gestionar eso. Mira la polémica, por ejemplo, que ocurrió con la cabalgata de Reyes. Ah, bueno. Estamos hablando que, por ejemplo, un medio de comunicación como la COPE, con millones de oyentes, han estado dando la matraca. Que también te digo una cosa, los que dan la matraca son los que no van a Vallecas, que es lo que se estaba criticando, ni a Portabaco. Da igual, pero tienen millones de oyentes. Y si tienen millones de oyentes, son millones de personas que no solo son una, sino que a lo mejor van en el coche y llevan a sus hijos, esos hijos escuchan, y estamos hablando que a lo mejor es una gran parte de la población que tiene una ideología y que esa ideología se le inculcan a sus hijos. Está claro. Entonces es complicado igualarlo. Sí, está claro que la educación viene de casa y la educación es el punto primordial para crear la personalidad del niño que tienes al lado. Pero hablando de redes sociales y de medios externos, también hay campañas muy buenas que dicen lo contrario. No sé si os acordáis de la campaña esta que salió a partir de una entrevista de Telegraph, en el periódico británico, a David Cameron, que dijo que todas las mujeres musulmanas eran instintivamente sumisas. A partir de ahí se generó una campaña brutal por Twitter con fotos de mujeres musulmanas, egipcias, iraníes, da igual, marroquíes, de 1500 sitios, con carteles que decían: soy marroquí, soy iraní, soy egipcia, soy musulmana y yo no soy sumisa. Quiero decir que realmente las redes sociales también nos pueden dar cosas muy buenas. No, por supuesto, claro. Lo que pasa es que hay que saber utilizarlo y gestionarlo. Ese es el está caso. Claro. Al final se van, pues eso, dices tú a la COPE. Si es que al final hay 4 canales o 4 sitios donde la gente se mete siempre
cuando tú internet lo tienes para lo que quieras, pero no dejas de meterte nada más que en esos 4 sitios. Es como la persona que solo ve intereconomía. Pues claro, que tendrá en su cabeza de lo que es el mundo. Pues imagínate, lo que decías tú, Pachi, si esa persona solo pone eso en casa y lo ve su madre, lo ve su padre, lo ven los niños, lo ven no sé qué, pues luego salen fuera de casa y lo que ellos tienen en la cabeza es lo que les han metido. Lo por que mucho, ven y escuchan y leen. por mucho factor externo que luego ellos puedan utilizar. Pero de momento la base se la están poniendo así porque la facilidad de internet la tenemos todos y la podemos usar todos. Pero la forma de usarlo de unos Efectivamente. y otros Eso es lo que hay que al final tratar, yo creo. Porque eso es lo que dices tú, Marta. Hay mucha información, buena y mala. Es que hay muchísima, hay toda la que quieras. Pero llega más la mala que la buena, ¿eh? Llega más la mala Pues porque todo. al final es que todos son desgracias y todos son... Pues si es que los gobiernos Pon el de los países... telediario, ¿qué ves les, que al final... ¿Qué les interesa a los gobiernos de los países? Tenernos pues un poco acojonados de decir, es que mira todo lo que hay mal. Al fin y al cabo yo estoy en mi casa aquí más o menos bien, Debajito ¿no? del brasero. Más o menos bien y ya está. Entonces lo que salga fuera, pues yo qué sé. Entonces, claro, nos llega lo que queremos. Si tú solamente ves lo que te echan en el telediario, da igual en la cadena, ¿eh? Da igual. No, lo mismo. O lo que te saquen los periódicos, da igual el periódico. Si no sales de ahí, entonces las ideas que tú te formas son que no son acordes con toda la realidad que hay en el mundo, que es que somos tantos y tantas realidades y tantas diferencias. Y lo de la sumisión, al final, por supuesto, retomando el tema ahora, en España hay sumisión y es así. Y tenemos un arraigo y tenemos lo que decía Pachi, es que de verdad que yo también pienso que sea hasta genético, ¿eh? Y eso es verdad que tarda. En el tiempo, históricamente, tarda. Pero, coño, vamos a intentar empezar o hacer las cosas un poquito más aceleradas para que no tarde tanto. Fíjate Sí, que porque- yo creo que podemos decir que no hay sumisión femenina en España cuando dejemos de ver en las tiendas de juguetes cocinitas, planchas, cepillos y fregonas rosas. Claro. Creo que será la señal para decir, mira, o también se regalan a los niños o hemos dejado de meterles ese rol en la cabeza a las niñas. Es que hay muchas cosas por cambiar. Hay muchísimas cosas por cambiar. Y yo sí que pienso que una cosa principal donde hay que cambiar es en la educación. Gracias a Dios, todas las nuevas juventudes que han estudiado profesorado, ¿no? Y están de profesores, bueno, pues tienen otra mentalidad, mucho más moderna, pero aún así sigue habiendo profesoras y profesores que vienen de otra mentalidad, incluso además siendo jóvenes con otra ideología. Sí. Cierto. Y esas personas están, pues, enseñando a nuestros hijos. Y todos lo sabemos que en muchas ocasiones no se rigen por los libros o por una enseñanza que esté estipulada por esa comunidad autónoma, etcétera. Y todo eso al final es que los chavales luego se mezclan y la adolescencia, pues muchas veces algunos que gritan más pueden influir en otros que gritan menos. Fíjate que yo más que los Y desde docentes... el colegio se nota. Es verdad que los docentes influyen, evidentemente. Sí, sí. Pero sí que me preocupa más, por ejemplo, la vecina de al lado que ve a tu hija adolescente venir 2 noches, que cada noche la acompaña un amigo, porque hay que acompañarte, no vaya sola. Pero bueno, cada noche la acompaña No un lo veo amigo mal y eso, ya ¿eh? es un zorroncete. Sí. No, si no me refiero a que vale. te acompañen, me refiero a que te ve cada noche con un amigo y, hostia, tu hija, perdón, qué zorrón. A mí eso ya me parece darle al adolescente una visión... Eso no lo vas a poder evitar en la vida, porque en este país otra cosa no, pero hablar de los demás se nos da de puta madre. Sí, el marujeo lo tenemos muy interiorizado, pero... Y además, habrá es que posiblemente que concienciar. dentro de 50 años te encuentres con otra chica que ahora tiene 30 y tenga pues 80 o 70, lo que sea, y suelte eso habiendo sido joven. Posiblemente, Vale, o sea, pero no nos eso va a ser podemos complicado. conformar con No, el conformar se puede no. cambiar. Hay que cambiarlo. Claro. Y como le dices tú a una señora de 70 años que te llama a la puerta, lo único que puedes hacer es decirle a la señora, váyase a tomar por Señora, culo. métase usted en Pero sus que asuntos. hacerlo, es que lo va a hacer, si lo tiene en su cabeza, lo va a hacer. Ya, pero como yo no quiero que influya a mi hija adolescente, No, no y que a vaya mí a me influir, parece pero la que tienes que ella mandar a tiene tomar el por derecho culo. de saber, de venir con un amigo hoy, con otro mañana y con otro pasado, y es ella quien tiene que decidir sobre sus relaciones, sobre sus amigos y sobre su sexualidad, sinceramente no estoy a favor de Sí, pero que permitir no te va a opinen sobre influir. ello. Que me refiero que no le va a influir esa señora a tu Uy, que hija, no. pero tu profesor sí. Y la Porque está señora todos los también. días. Yo creo que no. Porque una igual, vecina mira, en Madrid a lo que mejor venga y no. te diga, si a ti te viene ahora una vecina y te dice,
ladra mucho tu perro, le vas a mandar a tomar por culo y mañana no le hablas. Pero a tu profesor le tienes que aguantar todos los Pero días. Tienes razón, Marta. A lo mejor en Madrid, fíjate, eso no lo tenemos tan, ¿no? Al final el vecino pues es el más inofensivo porque dice lo que dices tú. A lo mejor en ni mi lo casa, conoces. y a mí el vecino me la sopla con perdón lo que pueda decir o dejar de decir. Pero es cierto que en otras zonas, ¿En un pueblo? el tema del vecino... Porque ¿sabes qué pasa? Que ya no es por lo que diga el vecino, sino porque el vecino se lo dice a otro, y al Eso final, es. el qué dirán, que yo, fíjate, mi madre es de pueblo, pero lleva en Madrid desde los 9 años, que fíjate, dices tú, joder, se ha criado aquí. O sea que, bueno, ella cuando vivía en Madrid con 9 años, cierto que Madrid también era un poco pueblo en esos tiempos. Pero ella ha conservado, o sea, tenía tan metida la mentalidad de su pueblo que ha conservado eso, que a día de hoy el qué dirán es algo que a mi madre le afecta más que, por ejemplo, me puede afectar a mí, a ti. Eso es. Te lo digo de verdad. En un pueblo un rumor es ley. Sí, es así. Cuando un rumor se hace viral, por decirlo de alguna manera, y ya no lo dice un vecino, sino que la vecina de al lado se lo dice a la de la acera enfrente, la otra lo suelta en la tienda, y la de la tienda lo suelta en la peluquería, al final no es que tu vecina de al lado diga que tu hija es un zorrón, no, es que lo dice todo el pueblo. Y eso ya Y el a mal tu está hija hecho. eso le afecta. El mal está hecho ya ahí. Eso es. Tú ya eso no lo puedes cambiar, esa es la faena. Yo lo veo principalmente en eso de que en la educación es que les influye muchísimo porque a la hora de que les estás enseñando cualquier materia, les estás llevando por un camino y lo que tú haces fuera del colegio y del instituto son muchas mezclas, porque lo que dices tú, una vecina te puede decir lo que sea y a los 10 minutos te viene tu amiga y te cuenta otra cosa y la amiga de otra cosa y vas a la casa de tu amiga y duermes allí y ves unas cosas que no ves en tu familia. Es que son muchas cosas, es decir, es un cómputo de muchas cosas. Por eso te decía que lo de la educación me parece súper importante, pero claro... Sí, es una mezcla de todo. Hombre, es importante la educación, lo que dice Pachi es cierto, porque es que date cuenta que los chavales están 8 horas allí. Sí, eso es que es Casi más que contigo, incluso. Más el rato, los deberes... Claro, pues, bueno. porque al final en casa están por la tarde un rato contigo, luego ya se acuestan, lo que sea, ya está. Es verdad que pasan... Pues eso, al final relacionándose entre ellos y con los profesores, la referencia que ellos tienen, que es cierto, son los profesores, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeños, porque igual cuando son adolescentes igual pasan un poco más, pero cuando son más pequeños es cierto que se pueden convertir en sus referencias y tienen un papel importante. Por supuesto que no es obligación de ellos educar a nuestros hijos a nivel humano, pero tienen un factor tan grande y tan importante en sus manos que sí que es cierto que los hay que no lo hacen, no lo aprovechan. Sí, bueno, por lo que sea, por desmotivación, Por porque supuesto. no son maestros o maestras fijos, son interinos, claro, están claro, cambiando, tendrán están haciendo sus sustituciones. Porque hay gente a la que Vale, le hoy estás en un gusta el instituto y hecho de mañana en transmitir otro. lo que Cierto piensa. que las circunstancias te pueden influir, por supuesto, como a todo Y son ser personas, humano, que y son son, personas. efectivamente, son seres humanos. Yo he tenido experiencias con profesores de ir a hablar como madre y darme hasta las gracias, fíjate, por comportarme como una persona normal, por no ir allí a exigir, claro, o a exigir lo que no debo de exigirles o a yo que sé, a echarles la culpa de algo de lo que no tienen la culpa. Entonces se trata de que si hay una parte de educación que proviene de la escuela por muchos factores, pero uno de los más importantes a nivel humano del tiempo que pasan allí, aparte de lo que es el protocolo que ellos tengan que seguir por el ministerio, por lo que sea. Y luego está el factor de casa, pues, jolín, si tienes ese diálogo, ¿no?, con la gente que está participando en la educación de tu hijo, yo creo que eso es lo que deberíamos aprovechar todos. Pero es que hay gente que no, y ya te digo que a mí profesores que me dan las gracias, y eso es lo que yo alucino con eso. Y, por ejemplo, en casa tu hijo te dice, ¿te ayudo? Sí. Y doy fe de que Diana no es una mujer Lucho por eso, de verdad. de las que se someta precisamente. No. A mí me dice mi hijo, pero bueno, yo creo que eso ya va pegado a la adolescencia de por sí, que son vagos redomados. Pero hace esto, es que no me lo habías dicho. O sea, y yo se lo digo y lo hace. Pero no sale de él. Yo no sé si es porque es chico o si fuera chica haría lo mismo. No lo sé, porque yo ya te digo que la educación que le he dado no es esa. Madres de adolescentes, chicas, contándolo, por favor. Pero es cierto que es que de verdad están pasando la época esta, que yo creo que me acuerdo de ella, pero de estas cosas no me acuerdo. Y es complicado. Y es, no, mamá, si necesitas te ayudo. Y esa es la frase que he dicho antes que a mí me pone de los nervios. Porque no es que me ayudes, es que aquí vivimos tú y yo.
Y yo no tengo que decirte ya con 17 años lo que tú tienes que hacer, porque tú lo tienes que saber de sobra. De hecho, de puertas para afuera lo sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Pero sí pasa, ¿eh? Sí, porque una cosa es que tú estés preparando unas lentejas, estés cortando pimiento rojo y te diga, te ayudo y corto yo la cebolla, Claro. a que diga, tú estés poniendo la... No estés, yo qué sé, estás poniendo la lavadora y él te diga... Te ayudo y barro. Te ayudo y barro. No. Barrer es una cosa que hay que hacer. Exacto. Poner la lavadora es otra, tender es otra, tal. No. Ayudar es, te ayudo y tienden los dos, te ayudo es, los dos cocinamos, eso es ayudar, por lo que sea, ¿no? Y la otra cosa es sustituir una tarea, que no es que te ayudo, no, que lo tienes que hacer. Fíjate Claro, que lo que a mí pero pasa, ¿eh? Lo que a mí me llama mucho la atención y es, creo, para mí, la prueba de que la mujer no es sumisa por naturaleza, por mucho que muchos se empeñen, es que tú, fíjate, habla con una señora de 70 años que esté bien de salud, que esté bien físicamente y que se haya quedado viuda de un marido un poco autoritario. Hay muchas que no, ¿vale? Y que siguen así hasta que se mueran. Pero hay algunas que se sueltan la melena y Sí. todos los sumisas que han sido antes se lo pasan por debajo del brazo. Sí, cierto. O sea, Pues creo eres que su... efectivamente, no, ole chocho. ellas. Es que Ole es verdad. ellas. Creo que esa es la prueba de que Claro. la mujer no es sumisa. Por Es supuesto sumisa que no. porque la obligan a serlo. Claro. Yo fíjate que ahí, yo por ejemplo con mi abuela, que nos escucha, Saludos a la abuela de Pachi. Hombre, por supuesto. ella se hace la sumisa, ¿eh? Eso te lo garantizo yo, porque mi abuelo no es nada autoritario. Ella se hace la sumisa. Te lo puedo garantizar y toda mi familia también, ¿eh? Pero ella realmente porque se mi abuelo hace no es... la sumisa Sí, y luego sí. hace lo que quiere o se No, hace no, la no, sumisa y es o sumisa sea, de verdad? ella sola se autoimpone el que tengo que cocinar, tengo que hacer las camas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque También mi abuelo, la créeme, influye. que no es Influye. nada, pues no es mayor, tiene 70 años. Ah, Pero bueno, eso pues no. ya es por No son un tema mayores. cultural y... Pero que mi abuelo no es nada autoritario de palo hazme esto, palo hazme lo otro. O sea, que mi abuelo, cuando a lo mejor mi abuela está mala, tal, y, aun estando mala, mi abuela se levanta y le dice, quita que tú no sabes hacerlo, que lo hago Es yo. que esa es una muy mala costumbre que tenemos las mujeres. Ojo. Paloma, apunta. ¿Vale? Es una muy O sea, mala costumbre. Créeme Yo, que, mira, que mi abuelo no es nada sumiso. Y eso sí, a lo mejor claro, tampoco le pidas a mi abuelo Ya, que bueno. haga cosas porque no tiene ni A puta lo mejor idea. no sabe Pero es que no le he hacerlas. dejado nunca. pero cuidado, es que eso es culpa Y nuestra. cuando las hace, no las hace mal, pero ella va y le dice, lo has hecho mal, Eusebio. Pero fíjate, tú, perdona Marta, un segundo. Tú, en tu abuela o en tus abuelos que tienen 70 años, pero nosotros somos 4 hermanos y somos 3 chicas y un chico. ¿Vale? Entonces, mi padre nunca ha sido autoritario tampoco, ¿eh? Pero mi madre ha sido siempre ama de casa y entonces entre mi madre y mi abuela y mi tía abuela, ¿qué pasa? Que mi hermano no tenía que hacer nada en casa porque con tantas mujeres que había, esa era una frase que yo he escuchado de pequeña Bueno. muchísimas veces. Entonces era, pon la mesa, Pablo no, con las mujeres que hay se va a levantar Pablo. Todo eso. Y sin embargo, mi hermano ahora es un tipo de 42 años que es el tipo más feminista que conozco a día de hoy. Para que veas que al final es cierto que te influye, pero al final, si tú tienes suficiente personalidad y utilizas bien toda la información y todas tus vivencias, las puedes canalizar a algo bueno. Porque te lo digo que mi hermano podría ser perfectamente, porque es que le han criado así al pobre chaval, que es que no ha sido culpa de él. En el caso de un chico es más fácil, porque yo creo que un chico al final se acomoda a que se lo hagan. A mi madre le pasa lo mismo. Mi madre tiene 53 años a día de hoy. Me va a matar porque lo diga, pero es así. Entonces, mi madre son... ¿La edad o lo que vas a decir? La edad, ahora? la edad. Ah, vale. Son 5 hermanas y un hermano. Y cuando mi abuelo era pastor, ha sido pastor toda su vida. Cuando mi abuelo llegaba del campo, cada día le tocaba a una hermana lavarle los pies. Fíjate hasta dónde llegaba. Pero el hermano nunca, ¿no? No, mi tío se rascaba lo que se sigue rascando a día de hoy. Claro. Por eso te digo que creo que también en el caso del hombre lo difícil es llegar a ese lado de comprensión con las mujeres, se pues lo puede fácil llegar. es acomodarte. Se puede llegar porque yo lo efectivamente. tengo en mi familia, para que veas. O sea, que en caso de tu tío no ha sido así, en caso de mi hermano sí. Yo de verdad que valoro esas sea, cosas que al porque me final- parece súper complicado. Al final, en tu naturaleza que está el acomodarte. Esto me es muy fácil, es Sí, mi zona de puede confort, ser, me lo hacen claro. todo, pues viva la alegría. Hay muy poca gente que sea capaz de salir de ahí. A ver ahora de qué modo digo yo que esto hay que ir terminándolo. Que no es que saque las misas, pero que hay que ir terminando, ¿vale? mucha cuerda, Somos Pachi. sumisas que no queremos terminar. No queremos. No es cuando tú digas, es cuando digamos Que no nosotras. queremos. Bueno, Diana, que vamos terminando, pero Vamos no porque lo terminando, diga este. Pero porque queremos tú y yo. No porque lo diga este. De eso nada. No, que podemos estar aquí Sí, por nosotras sin problema.
Bueno, más o menos ya ha quedado, ¿no? Más o menos clara la posición, ¿no? Sí. Que habrá un pequeño debate que existe también Sí, en cualquier claro. cafetería, en cualquier centro Y de que puede trabajo. durar mucho lo que dices tú, Pachi. Sí, sí, no es sí, por sí. culpa tuya ni nuestra, es que puede durar... A ver, habrá opiniones de todos los tipos, todas son respetables, pero la nuestra es esta. Claro. Entonces, como siempre, os animamos a poneros en contacto con nosotros si queréis contarnos vuestra opinión, vuestras vivencias en cuanto a este tema, o si queréis criticarnos también. Estamos aquí, no las podéis dar todas en el mismo lado. A mí me van a poner a caldo, ya lo sé. A ti siempre. Entonces no pasa nada. Pachi está aquí con las dos Pachi mejillas. está aquí para eso. Efectivamente, Soy si el no por otra punching cosa. ball, soy el punching ball. No por otra cosa. Entonces, lo dicho, nos despedimos de Diana. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos. Encantadísima, me lo he pasado fenomenal. Te esperamos cuando quieras. Y a todas vosotras, pues lo dicho, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. ¡Chao! Estás escuchando Va por Nosotras, con contenidos de actualidad, entrevistas y consejos para mujeres. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Va por Nosotras y en nuestra web www.vapornosotras.es y suscríbete a nuestro canal en iVoox y en iTunes.